India es un país que a menudo se describe como la tierra de los yogis, templos sagrados y festivales vibrantes y coloridos. Sin embargo, dar el primer paso en sus calles hace que esa imagen se desmorone rápidamente, dejando lugar a una visión más realista e incluso algo dura. Aquí, respirar no siempre significa obtener oxígeno fresco. En la mayoría de los casos, es una mezcla densa de humo, polvo y vapores contaminados, tan espesa y saturada que da la sensación de que en el corazón de la ciudad arde una hoguera infinita, que arde sin parar. El tráfico es una prueba aparte, que permanece en la memoria para siempre. Miles de autos, motos, rickshaws y peatones envían en el aire cientos de señales de luz, como si todo el país participara en una competencia por tener el claxon más fuerte y persistente. Y las vacas, perros y cabras, estas últimas llamadas Ghazi, cruzan silenciosamente las calles con una confianza y autoridad tan propias que ni siquiera un policía puede detenerlas o imponerles sus reglas. Y nadie piensa hacerlo. En este país, el verdadero rey de la calle no es el conductor, sino el residente de cuatro patas que, tranquilamente, mastica su hierba mientras observa el caos a su alrededor y siente su absoluta libertad. Detrás del ruido, el polvo y el calor, se oculta una realidad importante y a veces inquietante: la higiene. En la mayoría de los barrios, lavarse las manos después de ir al baño no es una costumbre común. La gente sale de pequeños baños, muchas veces mal equipados, se arregla la ropa y continúa su camino, como si nada hubiera cambiado. Además, con esas mismas manos preparan comida callejera, platos aromáticos y tentadores que atraen a todos los transeúntes, pero que también pueden enviarlo directo al baño más sucio y a menudo en pésimas condiciones, donde faltan incluso los elementos más básicos de higiene, como papel higiénico o agua limpia. India es un país de contrastes y contradicciones. Se puede ver a un hombre salir de un coche lujoso, acompañado por un conductor, y a solo unos metros de distancia, un niño descalzo que extiende las manos esperando recibir una moneda. Se puede estar entre edificios modernos y de repente encontrarse en una calle llena de basura, con cables cruzados y un olor persistente a mezclas de especias y aguas servidas. Y sin embargo, la vida nunca se detiene aquí. En una multitud infinita, entre comerciantes cuya carácter firme y ofertas insistentes no dejan opción de rechazo, la vida india se convierte en una prueba continua de resistencia. Quien se acerca a este país enfrenta un verdadero reto de fuerza y paciencia. Es una experiencia que no puede describirse completamente con palabras. Solo se puede sentir y vivir en carne propia. Situada en el sur de Asia, la India limita al norte con China, Nepal y Bután, al oeste con Pakistán, al este con Bangladesh y Myanmar, y al sur es bañada por las aguas del Océano Índico. Es un país enorme, con una superficie de más de 3.200.000 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la séptima más grande del mundo. Hoy en día, en la India viven más de 1.430 millones de personas, lo que la convierte en el país más poblado del planeta, superando incluso a China en número de habitantes. En pocas palabras, aproximadamente 1 de cada 6 habitantes de la Tierra es indio. En ese país, la respiración a veces adquiere un carácter nada natural. En algunas ciudades, como Nueva Delhi, Mumbai y Calcuta, el smog es tan denso y tóxico que su concentración incluso se ve alterada por vientos fuertes. En algunos días, la concentración de sustancias nocivas alcanza niveles que en todo el mundo se consideran peligrosos para la vida. Respirar ese aire es comparable a fumar varias cajetillas de cigarrillos en 24 horas. Esa es con frecuencia la realidad de los megalópolis indios. Los pulmones no distinguen entre espiritualidad y porquería. Y en cuanto a la calidad del aire, India a veces alcanza niveles que la Organización Mundial de la Salud reconoce no solo como dañinos, sino también peligrosos para la salud humana. Es irónico que miles de viajeros lleguen a ese lugar con la esperanza de aislarse, de encontrar silencio y aire puro, para lograr paz espiritual durante retiros y meditaciones. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se enfrentan a una realidad completamente distinta. Deben respirar humo, polvo, gases de escape y ceniza provocados por el quema sin fin de basura.
Y parece que eso no es suficiente, porque no menos importante es el olor del entorno. Imagínese la situación. Paso a paso, avanza entre aromas de especias, deliciosos platillos callejeros que brotan de sartenes al rojo vivo, desagües a cielo abierto, y cerca, una vaca despreocupada que pasta tranquilamente y añade su aroma característico a esta bulliciosa mezcla de olores. Bienvenido a la atmósfera de la mayoría de las ciudades indias, intangible, intensa y al mismo tiempo caótica, tanto que la respiración aquí a veces parece una prueba de nivel extremo y desplazarse por las calles se convierte en un verdadero reto de paciencia, porque el aire contaminado de la India no es un fenómeno aislado, se acompaña de un concierto que es el más ruidoso del planeta, todo ello por el tráfico urbano. Imagine miles de autos, motocicletas, rickshaws, autobuses viejos, bicicletas e incluso peatones compartiendo una misma calle, como artistas en una improvisada obra de teatro que demuestra movimientos sincronizados. Es curioso, pero para los habitantes del país, todo esto no es caos, sino el flujo habitual de la vida cotidiana, una especie de martes normal. En la India, la señal no es solo un medio utilitario de comunicación, se ha convertido en un lenguaje completo. El conductor la emite para pedir paso, detenerse, advertir sobre un giro o simplemente llamar la atención. Esto recuerda a un enorme chat grupal, donde en lugar de palabras suenan bocinazos infinitos y ruidos de coches en plena aceleración. Al final del día, los oídos ya zumban y el corazón casi se aprieta por el ruido constante. Pero a pesar de todo este bullicio sonoro y el desorden visual, las reglas de tránsito en su mayoría tienen un carácter más bien teórico. Las semáforos, que brillan con luces intensas, parecen decoraciones festivas. Están allí, pero nadie les presta mucha atención en serio. Las marcas viales son prácticamente ignoradas. El criterio principal es encontrar una brecha libre y colarse adelante, incluso si eso implica conducir en sentido contrario. La única excepción son, por supuesto, las vacas, animales sagrados que cruzan tranquilamente las calles como si todo estuviera permitido. Todos los vehículos se detienen ante ellas con respeto reverente, porque tocar una vaca se considera un pecado mucho mayor que infringir las reglas de tránsito. Como resultado, para recorrer apenas unos kilómetros, a veces hay que emplear horas, enfrentándose a los gases de escape, el ruido de las bocinas y el miedo constante a chocar con alguien o algo. El tráfico en la India se convierte en algo más que un simple medio de transporte. Es toda una experiencia sensorial, una prueba de paciencia y, para los turistas, a menudo una pura prueba de alma y cuerpo. Y lo más irónico es que, a pesar del orden y el caos que parecen incompatibles con nuestro entendimiento, los accidentes aquí ocurren relativamente pocas veces. Quizá porque todos los conductores se mueven como si una colisión fuera a ocurrir en realidad en pocos segundos, lo que los previene de maniobras imprudentes. Este miedo los mantiene en un estado de alerta constante, como si el propio caos adquiriera un poder regulador. La capacidad de vivir en este remolino infinito de ruidos y movimientos resulta asombrosa. Después de experimentar el flujo de vida indio, uno puede pensar que regresar al hotel o a la comodidad del hogar traerá la paz anhelada. Pero tampoco aquí dura mucho el descanso, porque en la India incluso las concesiones a la tranquilidad están sujetas a un plazo temporal. La electricidad y el agua funcionan según una especie de lotería. Nunca se puede predecir cuándo y por cuánto tiempo desaparecerán, por lo que hay que estar siempre preparado para interrupciones imprevistas. En la vida moderna, los cortes de energía se han vuelto tan habituales que dejaron de sorprender y se perciben como parte inevitable de la rutina diaria. Imagínese, en plena noche, durante la ola de calor más intensa, el aire cargado de calor, y de repente, el ventilador se detiene repentinamente. Esa sensación es como si el mundo a nuestro alrededor hubiera dejado de existir por un instante. El aire acondicionado es una de las tecnologías más delicadas de la modernidad, susceptible a fallos y, en comparación, parece igualmente vulnerable. En ese momento, uno yace en la cama, como pegado a ella, y se pregunta con inquietud, ¿alguna vez despertaré o esperaré totalmente deshidratado hasta el amanecer? Intentar seguir usando el teléfono, cargarlo o simplemente encender la luz, como intentar hacer lo imposible.
Y sin embargo, la suerte, a menudo, se ríe en tu cara. La electricidad regresa en 10 minutos o incluso en 10 horas completas. Es curioso que la mayoría de la gente perciba estos cortes como algo completamente normal, sin provocar muchas emociones. Para ellos, esto es algo tan habitual como una mañana de resaca o un día nublado. No hay electricidad, y en eso ya no hay nada extraño. Es una expresión tan común como decir que buenos días. Sin embargo, mientras que la falta de electricidad puede resultar simplemente molesta, la ausencia de agua a menudo se convierte en una verdadera prueba y provoca una desesperación genuina. En varias ciudades, abrir un grifo es como jugar a la ruleta. Esperas que salga agua, pero en la mayoría de los casos solo escuchas aire o el sonido angustioso de un tubo vacío e inerte. Incluso cuando el agua finalmente aparece en el grifo, no se puede confiar plenamente en ella. El agua del grifo, por lo general, no es apta para beber. Esto significa que hay que llevar agua embotellada, hervirla, filtrarla o simplemente rezar para que no te envíe en un viaje semanal al inodoro. Los riesgos relacionados con el suministro de agua son muy variados. ¿Y qué hacer si de repente se cortan tanto la electricidad como el agua al mismo tiempo? Entonces uno queda perdido. No puede ducharse, no puede refrescarse, y la carga del teléfono se vuelve inaccesible para, al menos, quejarse o comunicarse con los seres queridos. Todo lo que queda es observar en silencio el techo oscuro, escuchar los ritmos de una ciudad que nunca duerme y pensar, aquí está la India, y apenas comienzo a entenderla. Al fin y al cabo, los cortes de agua o electricidad son una especie de recordatorio india de que aquí nada está garantizado. Aquí, el orden y la comodidad son un lujo real, y la paciencia no es solo una virtud, sino la principal herramienta de supervivencia. Si ya hemos hablado del aire, que a veces parece humo o una densa nube, y del agua, llena de sorpresas e imprevistos, ahora es el momento de abordar un tema que despierta un respeto especial: la comida. La gastronomía india es en sí misma una verdadera leyenda. Vibrante, repleta de especias, con aromas sorprendentes y verdaderamente deliciosa. Cautiva a cualquiera que haya probado sus platos al menos una vez. Sin embargo, a pesar de su atractivo, también se convierte en una especie de ruleta rusa para tu estómago, ya que predecir la reacción del organismo es bastante difícil. La comida callejera es parte inherente de la experiencia local. No se puede dejar de probar, pues, ¿dónde más se puede experimentar plenamente el sabor y el color de la cultura? Los puestos con crujientes samosas, aromáticos curry y dulces, creados casi para un estado de ánimo festivo, despiertan un deseo sincero de probarlo todo de inmediato. Todo parece perfecto, hasta que recuerdas que muchos cocineros ni siquiera consideran necesario mantener la higiene. Pueden no haberse lavado las manos después de visitar el baño. Sí, aquellos que preparan estos deliciosos platos a veces acaban de hacer sus necesidades en el váter y justo después se ponen a cocinar. Las consecuencias de esa actitud hacia la sanidad se manifiestan bastante rápido. Los turistas empiezan a correr al baño tras la primera picadura, convirtiéndose en víctimas de Delhi Belly, una forma aguda de diarrea muy común entre los viajeros en la India. Y lamentablemente, los inodoros a menudo dejan mucho que desear. No hay papel higiénico, agua limpia, ni en ocasiones, medidas básicas de higiene. A veces, solo se encuentra una tubería oxidada con una manguera en la esquina, lo que hace que visitar el aseo sea toda una aventura. La comida callejera india es un placer absoluto y al mismo tiempo un riesgo para tu aparato digestivo, donde todo depende casi del azar del día. Y si logras sobrevivir a la prueba de la comida y el agua, llega una nueva batalla, por el papel. En este país, incluso la tarea más sencilla, obtener un permiso, renovar un documento o registrar algo, se convierte en un maratón interminable lleno de obstáculos burocráticos y sellos oficiales. Detrás de cada ventanilla, un funcionario que no se apresura a ayudar, y a menudo da la impresión de que eres la única persona en el mundo a la que le presta un servicio, en lugar de cumplir con su deber. En otros países, resolver cuestiones burocráticas puede tomar solo 10 minutos o un poco más, pero en la India, el proceso suele extenderse por horas o incluso días enteros. Y las respuestas a las dudas que surgen casi siempre siguen siendo un misterio. Rara vez se obtienen explicaciones.
Puede que necesites otra firma para mañana, o que de repente descubras que tu documento no es válido por motivos formales. Entonces hay que pedir que preparen la misma solicitud con otro sello, ya que en la burocracia india el sistema se basa más en tradiciones que en reglas estrictas. No existe un orden común, y los procedimientos son prácticas establecidas que se transmiten de generación en generación. En este país, los contrastes no están ocultos, son evidentes y llaman la atención. Paseando por un bulevar donde se alzan modernos rascacielos, centros comerciales de lujo y autos atractivos con chóferes privados, se puede sentir la pertenencia al mundo de la modernidad y la opulencia. Sin embargo, justo del otro lado de la calle, uno puede encontrarse con niños descalzos que suplican una monedita para comprar comida, como si la riqueza y la pobreza decidieran vivir codo a codo, separados solo por un estrecho bordillo. Los contrastes son tan vívidos que provocan una sensación de confusión interna y división. Es un país que se enorgullece de sus avances tecnológicos, del lanzamiento de satélites y del desarrollo de nuevas empresas, y al mismo tiempo alberga a millones de personas que viven sin acceso a agua potable en viviendas improvisadas, luchando por sobrevivir cada día. En esta ciudad, los contrastes no son una ocurrencia rara, sino una característica intrínseca y la más evidente de su carácter. Lo más sorprendente es que, mientras algunos disfrutan del confort y el lujo, para otros, el único tesoro que aún les queda es la esperanza, la fe de que alguien los reconocerá y les dará al menos unas monedas. En ese sentido, la India es un reflejo de sus propias contradicciones. Aquí, la extrema riqueza y la pobreza absoluta se enfrentan sin medias tintas ni máscaras. Al hablar de las incomodidades, no se puede evitar mencionar los destinos de muchas mujeres que viven en este país. Además del calor agobiante, el ruido constante y el caos perpetuo enfrentan una realidad mucho más inquietante y angustiosa: las miradas insistentes de los observadores. Estas miradas a menudo son largas, fijas y no disimulan nada, parecen clavarse en el cuerpo. A veces van acompañadas de comentarios groseros, burlas o incluso toques casuales en la multitud, lo que convierte una simple caminata en una verdadera prueba. La sensación de ser observado constantemente no desaparece ni por un momento, y si eres mujer extranjera, la atención dirigida hacia ti se duplica. No importa qué tipo de ropa uses, qué estilo o actitud tengas, simplemente ser mujer y caminar sola basta para atraer atención no deseada. La ironía aquí resulta verdaderamente impactante. India, un país que venera a las diosas, lleno de reverencia espiritual a la feminidad y que deifica las imágenes femeninas en templos y rituales. En la vida cotidiana muchas mujeres enfrentan una relación dolorosa y a menudo profundamente contradictoria. Muchas son tratadas con menos respeto que las propias diosas a quienes ofrecen ofrendas y en cuyos altares las veneran. Y parece que el ruido, la contaminación y el tráfico frenético aún no son lo peor. El clima del país añade su propio tono a la imagen general, recordándonos que el confort es más un privilegio que un derecho. El calor del verano en la India parece una sauna infinita que nunca se apaga, y la humedad convierte la mañana en una verdadera prueba. Ya a las 8 de la mañana estarás empapada de sudor al caminar, viajar en taxi o simplemente estar de pie en un lugar. La ropa empezará a pegarse al cuerpo, formando una capa adicional, y ni siquiera el esfuerzo más cuidadoso podrá evitarlo. Además, junto con el calor, llega un ejército de mosquitos insistentes que parecen nacer solo para arruinarte el descanso. Ni los repelentes, ni las cremas, ni las trampas eléctricas garantizan protección del todo. Y contra estos insectos, en esencia, hay que luchar constantemente. A pesar de todos los esfuerzos, los insectos dañinos siempre encuentran la forma de picar. Parece que, además del calor ardiente, el país intenta dejarte en la memoria algo más: marcas inquietantes de mordeduras que causan picazón e incomodidad. Pero además, parece que esto no basta. Cuanto más se piensa en las consecuencias, más cínica se vuelve la situación. Muchos de estos insectos transmiten enfermedades peligrosas: malaria, chikungunya e incluso otras infecciones mortales para el ser humano. Ellos conforman simplemente un menú más para el viajero,
sin sospechar los secretos y peligros de estos pequeños enemigos. Todo esto, en última instancia, conduce a los aspectos más impredecibles y a veces incluso más difíciles del viaje: la búsqueda de baños. Porque tarde o temprano, el clima caluroso, la humedad elevada y la astuta comida callejera te convencerán de que necesitas encontrar uno de ellos. Sin embargo, no es tan fácil hallarlo, ya que a menudo se convierte en una verdadera prueba. En muchos lugares, los baños públicos someterán a los viajeros a varias pruebas de valentía. Pequeños, estrechos espacios con limpieza dudosa y casi nunca con papel higiénico. Si tienes suerte, podrás encontrar una tubería oxidada o un balde con agua, que suele parecer mucho más sucio que ese incómodo momento que intentas superar. Por eso, un viajero experimentado en la India siempre sigue una regla: lleva contigo un pequeño suministro de papel y desinfectante. No es un capricho ni un lujo, sino más bien una cuestión de supervivencia. Aunque estos consejos puedan sonar un poco exagerados, la práctica demuestra que, incluso donde hay agua, esta no siempre es segura. El agua del grifo suele contener bacterias que pueden convertir tu visita al baño en un problema para varios días. Por ello, lo mejor es hervirla, filtrarla o comprarla en una tienda ya envasada. Sin embargo, en tales casos, resulta más confiable una botella sellada de agua que el agua del grifo que fluye en los hoteles. En las zonas rurales, la situación no es mucho más tranquila. Viajar por caminos llenos de camiones, motos y otros vehículos es como un deporte extremo. En cada curva puede esconderse cualquier cosa: una vaca, que parece contar la carretera como propia, o una cabra que ignora por completo las reglas del tráfico, y a veces incluso un perro durmiendo tranquilamente en el asfalto. Y lo más sorprendente es que nadie presta atención, pues en la India, incluso los animales tienen derecho a usar las carreteras. Pero además, hay muchos otros momentos difíciles. Los camiones están sobrecargados. Las motos son un medio de transporte familiar. Padre, madre, 2 hijos e incluso un perro. Todo en un solo vehículo, como en una caricatura. Los autobuses parecen enormes latas de conservas con repollo dentro. Y aunque llegues a tu destino vivo y con los nervios intactos, ya eso es una verdadera victoria. En definitiva, lo que experimentas en este país es un torbellino de sensaciones. El chirrido interminable de las bocinas, los cables eléctricos que cuelgan como adornos, el polvo en el aire, personas desconocidas pidiéndote tomarte una selfie, como si fueras una estrella de Bollywood, y las negociaciones por cualquier cosa, incluso por una simple botella de agua. Lo más increíble es que, en medio de todo este caos, la vida sigue su curso. Y en ese momento, puede surgir la duda: ¿podrás acostumbrarte a ese ritmo o en 3 días querrás escapar? Para concluir, solo podemos decir que la India es imposible de ignorar. Este país fascina por su belleza extraordinaria y su brillo, por un lado, con su caos, y por otro, con su espiritualidad. Alberga una de las historias más antiguas y ricas del mundo. Al mismo tiempo, todavía enfrenta una serie de problemas urgentes: higiene y burocracia. Aquí, uno de los templos más antiguos puede coexistir junto a un vertedero de basura, y un ingeniero programador exitoso puede discutir 15 minutos por el precio de un manga. Este país de contrastes increíbles sigue sorprendiendo y cautivando, haciendo que cada visitante vea el mundo desde una nueva perspectiva. Viajar por la India no es simplemente visitar otro país. Es un encuentro de gran magnitud con una cultura única que implica experimentar un fuerte choque cultural y requiere la plena participación de todos los 5 sentidos. En el transcurso de este viaje, muchos pueden llegar a amar verdaderamente este lugar, o por el contrario, comenzar a odiarlo. Sin embargo, es imposible quedarse indiferente a lo que sucede a su alrededor. ¿Qué explica entonces que muchas personas no puedan comprender la India? En realidad, la razón está en que no hay que entenderla completamente, sino experimentarla en su totalidad. Y quizás esto sea su magia espiritual. Todo este caos, que a veces parece ingobernable, esconde en su interior un sistema propio, un funcionamiento particular que solo puede entenderse a través de la percepción personal. La mezcla de colores vibrantes, aromas intensos y una multitud de sonidos produce un impacto deslumbrante que al mismo tiempo asusta y atrae. En definitiva,
La India es como aquel amigo complicado que nunca cumple sus promesas, pero que siempre logra sorprender con su mente extraordinaria y su imprevisibilidad. Su naturaleza caótica, su exceso de actividad y su brillo, a veces agotador, hacen que el viaje sea inolvidable y dejen una marca imborrable en el alma. Por eso, si de repente decides emprender un viaje a este gigante del sur de Asia, es importante prepararse con anticipación. No esperes comodidad ni tranquilidad, porque este país no es para quienes buscan paz y confort. Solo es adecuado para aquellos que tienen coraje, un estómago fuerte y, lo más importante, sentido del humor, para reír y alegrarse incluso en medio del caos. Espero que este relato de hoy haya sido interesante y útil para ti. Si es así, intenta recordar esta información y comparte tus impresiones en los comentarios. Tu apoyo es muy importante. Nos ayuda a seguir creando historias nuevas, interesantes e inspiradoras sobre viajes. No olvides ver el próximo video que aparecerá en tu pantalla. Estoy seguro de que también será entretenido y educativo para ti. Comparte tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos qué país te gustaría visitar en tu próximo viaje. Muchas gracias por tu atención y por interesarte en nuestras historias. Hasta pronto en el próximo video.